Bienvenidos todos a este café espiritual. Hoy quiero invitarlos para que hablemos sobre un tema que es demasiado importante, vital en la vida del cristiano, un tema del cual ya se ha hablado, pero que precisamente por ser tan importante vale la pena, merece la pena que lo reforcemos, lo repitamos y lo traigamos de nuevo a nuestra mente y sobre todo a nuestro corazón también. Me refiero al tema de la oración. Para hablar de esto podríamos decir muchísimas cosas, pero de manera concreta yo quiero invitarlos para que acudamos a los mensajes que el Papa Francisco ha dado durante las últimas audiencias de los miércoles en Roma, específicamente durante el tiempo de Pascua y en este mes de abril. El Papa ha estado hablando sobre la oración en estas audiencias. Entre muchas otras cosas nos ha recordado que la Iglesia es madre y maestra y por tanto la Iglesia es maestra de oración. La Iglesia y por medio de la Iglesia nosotros recibimos y aprendemos en nuestra vida la oración, oraciones que desde niños conocemos y el proceso mismo de la vida nuestra como cristianos, gracias a los sacramentos, gracias a la participación en la iglesia, en la parroquia, seguimos avanzando en el proceso de la oración. Pues bien, el Papa recuerda de manera muy concreta que si no rezamos, la fe se apaga y la fe se acaba. Los santos nos dan testimonio de que en la vida, con todo lo que tiene, lo bueno y lo malo, hay que perseverar en la oración. De hecho, si somos testigos, recordamos algunos de los ejemplos de los santos que seguimos o conocemos, muchos de ellos tuvieron que sufrir, y de hecho bastante, y lograron seguir adelante en sus vidas, lograron afrontar las pruebas y superarlas gracias a que no perdieron jamás la fe, porque no perdieron jamás la oración. La oración nos permite perseverar y seguir firmes avanzando en el camino de la vida, sostener nuestro peregrinar mientras caminamos en este proceso de la vida que tenemos y vivimos aquí. La oración no puede faltarnos, nunca jamás. Hay muchísimos métodos y muchísimos modos de orar. Cuando solemos preguntarnos qué hacer o cómo hacer para orar, la respuesta es a veces un poco compleja precisamente porque habría muchísimas cosas que decir entre muchas otras, y recuerdo tomando las palabras del Papa Francisco de manera concreta en la audiencia del 21 de abril, el Papa nos recuerda, nos dice que la oración vocal es muy importante para todos los cristianos. La oración vocal es aquella que se dice, es aquella en la cual se utilizan palabras, es aquella que seguramente aprendimos desde muy niños, aquellas oraciones que son sencillas, que son bonitas, que recordamos y que tenemos en nuestra mente, que sirven muchísimo. Algunos, haciendo muy mal, dicen que tal vez esas oraciones no serían tan buenas y efectivas, pero no podrían estar más equivocados. El mismo Papa Francisco nos dice que nos fijemos, por ejemplo, en los ancianitos de nuestros pueblos, de nuestras parroquias, que son ejemplos grandísimos de santidad y tal vez no saben otra oración más allá que el Padre Nuestro y el Ave María. Y con eso es suficiente porque lo rezan con fe. Pues bien, el Papa Francisco nos dice que podemos valernos fácilmente de estas oraciones que de toda la vida sabemos y conocemos, orándolas con muchísima fe para encontrarnos con Dios por medio de esta herramienta que nos resulta tan útil y tan importante. Puede ser que tengamos muchísimas otras maneras de orar, de pronto ya hemos avanzado en el camino de la fe y la experiencia de oración, todo es válido y todo es importante. Pero el Papa nos recuerda que no debemos tener miedo si únicamente estamos por ahora en el punto de la oración vocal. Al contrario, podemos fácilmente valernos de estas oraciones bonitas y sencillas para encontrarnos con Dios y avanzar en el proceso de fe. Que nunca nos falte la oración, el encuentro y diálogo directo con Dios, para fortalecer nuestra fe y así también ser capaces de seguir viviendo la vida con lo bueno y lo malo, respondiendo al llamado que el Señor nos hace. Sigamos adelante.